único problema de nuestro matrimonio eres tú. Sí, échame la culpa a mí. Cállate la boca. No me voy de aquí. Vete con tus amigotes. Yo no te aguanto más. Has arruinado mi vida. ¿Qué sucede cuando los problemas entre esposos continúan siendo ignorados y estos deciden no hablar de ellos o no confrontarlos? Nuestro invitado recomienda maneras para evitar que los problemas lleguen a ser conflictos y que los conflictos se conviertan en crisis. En la audición de hoy, de Enfoque a la Familia. Doctor González Cabargo, Gabriel, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Andrés, y me da mucho gusto que nuestros oyentes estén atentos. Efectivamente, el comienzo del programa fue muy real y es muy común ver estos impases, ¿verdad?, dentro de las familias hispanas. ¿Y qué tan seguido ves este tipo de problemas en tu consultorio familiar? Constantemente. La gente que yo recibo en el consultorio son personas que tienen problemas matrimoniales, problemas muchas veces originados por la falta de dinero, por la falta de comunicación, por la carencia de cariño, porque muchas veces están luchando solos, aunque están casados se sienten separados, trabajando cada uno por su lado, y no hay en realidad una comunicación entre ellos. Y el día de hoy queremos darle a nuestros oyentes algunas ideas con respecto a los conflictos familiares, que no está mal tener problemas en la familia, ¿no? No está mal, el problema es no resolverlos. Lo que sí está mal es no hacer caso de un problema, es como una enfermedad. Yo pienso que a veces que las discusiones es como la fiebre, la persona que tiene fiebre sabe que algo anda mal en su cuerpo. Los matrimonios que tienen problemas es porque algo anda mal en la relación. Entonces ellos deben aprender a tratar de descubrir el problema, diagnosticarlo y tratar de resolverlo. ¿Cuáles son algunas de las ideas que podríamos pasar a nuestros oyentes este día con respecto a la confrontación y a los problemas interpersonales en la pareja? Bueno, la confrontación no es fácil de manejar. Es una de las cosas que la pareja tiene que aprender a dominar. Algunos psicólogos dicen que hasta es un arte confrontar a la otra persona, porque cuando estamos pensando en la confrontación buscamos una resolución exitosa, ¿no? No estamos solamente en afán de buscar un pleito o de hacer más grave el problema, ¿no? La confrontación regularmente busca una solución al conflicto, y el problema mayor de la confrontación es que la gente no se presta a la confrontación porque es vulnerable, porque cuando una persona va a ser confrontada, la vulnerabilidad de esta persona es expuesta, y a nadie le gusta mostrarse vulnerable, es mostrar la parte débil, es mostrar la parte en donde uno no está muy bien. Y una de las reglas de la consejería matrimonial es que ningún problema es unilateral, todos son bilaterales. Los problemas son como los hijos, ¿no? Hace faltan dos para tener un hijo y hace faltan dos para dar a luz un problema. Exacto. Los dos tienen culpa, los dos están envueltos en el problema y los dos son parte de la solución. Y entonces, ¿qué tipo de conceptos deberíamos tener en mente al momento de encontrar un problema? Encontrar que nuestro esposo no piensa como nosotros, o nuestra esposa no piensa de la misma manera que nosotros, o tiene valores diferentes, o principios diferentes, o nosotros queremos hacer las cosas así, vemos que ella lo quiere hacer así. Algunas ideas que debemos tener en la mano. ¿Cómo no? Bueno, algunas reacciones más comunes cuando nosotros queremos confrontar a la otra persona, y quisiera mencionar por lo menos algunas de las reacciones. Cuando alguien confronta a una persona, regularmente la otra persona finge, como que no sabe qué está pasando, como que dice, no sé de lo que me hablas. Pareciera que no sabemos qué hacer, y a lo mejor en verdad la persona no sabe qué hacer, y por eso mismo se esconde en decir, no sé de qué me hablas, ¿no? Entonces fingen, ¿no? La otra forma es enojarse. Y entonces si la persona no finge, entonces, o si fingir no tiene resultado, pues entonces tratan de enojarse y de negarse a hablar. Y entonces, en lugar de decir no sé de lo que hablas, dicen no quiero hablar de esto, de eso no voy a hablar, ¿no? Y se enojan y levantan la voz. Y entonces tal vez el cónyuge, cuando el otro levanta la voz, no quiere más, porque entonces ya ve el pleito venir,
Y en algunos Y afloja. casos, sí, es que muchas veces aflojan porque en algunos de los casos, desafortunadamente, llegan a la violencia, ¿no? Entonces, muchas veces el cónyuge no se atreve a confrontar porque confrontar sería arriesgarse a recibir un ataque violento del cónyuge, del esposo regularmente, ¿no? Que es un gran problema, ¿no? Doctor Camargo, habíamos dicho entonces que alguna gente finge cuando se confronta. No sé de lo que me estás hablando. No entiendo lo que me dices. Yo no veo la situación. A otras personas se enojan. Y se ponen, a veces se pueden poner hasta violentas, entonces el cónyuge afloja, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hacemos? Otras personas solamente guardan silencio. Y a veces el silencio es una forma de presión, es una táctica de presión. Y a veces hay silencio, no le hablan al esposo, no le hablan a la esposa, a veces por días. Y eso es una forma de hacerle saber al cónyuge que algo anda mal, que está enojado, que está enojada. Y se niegan a cooperar, ¿no? Ese silencio no solamente es de no palabras, sino de no cooperación. También vemos que es muy común cuando alguien es confrontado, la complicidad y decir, pues tú también lo haces, yo no soy el único, tú también lo haces, y entonces comienzan a sacarse, como decimos, los trapos al sol, ¿verdad? Y a ver quién gana, y el que tiene más argumentos y el que ha sacado más verdades a la luz, que son regularmente cosas que no convienen, ese gana, ¿verdad? Entonces muchas veces el cónyuge no se atreve a confrontar porque él sabe que también está mal. Y entonces se hace una complicidad, ¿verdad? Porque mejor no le digo porque él me va a decir a mí que yo también estoy mal y ya sabemos la historia, ¿no? Y entonces no hay confrontación, pero ¿qué pasa? El problema está allí y crece como un cáncer, Andrés. Crece y después es muy difícil. Luego vienen y dicen, bueno, pues necesitamos ver al consejero porque nos vamos a divorciar, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se dio salida a este problema. Finalmente también se racionalizan las cosas. Yo pienso que muchas personas dicen, bueno, esto lo hice así porque no tengo otra opción. Yo traté de hacerlo de diferentes formas, como si lo hubiera hecho, ¿no? Pero no encontré ninguna, y porque no encontré ninguna, esto fue lo que tuve que hacer. Fui forzado a hacerlo. No me diste otra salida, tuve que hacerlo. Cosas de ese tipo, ¿no? Y este tipo de problemas son como una bola de nieve para aquellas personas que viven en áreas donde nieva, ¿no es cierto? Exacto. A veces uno comienza con una pelotita chiquitita, ¿no? Y cuanto más va rodando, esa pelotita va tomando la nieve a su alrededor y se va convirtiendo en una más grande y más grande. A veces lo vemos en los dibujitos animados, ¿no es cierto? Es devastadora porque después cuando esa grande bola de nieve va rodando puede romper todo, puede destruir todo lo que va enfrente. Y es allí que encontramos divorcios, es allí que encontramos separaciones dolorosas para niños, para los hijos, bueno, para las esposas. Pero mi punto aquí, Andrés, es que es de gran ventaja confrontar con amabilidad, ¿verdad? Con sabiduría, con humildad, confrontar el problema antes de que crezca a hacerse conflicto y antes de que crezca a pasar a una crisis, ¿no? Tenemos que tomar la enfermedad desde su inicio, ¿no? Algunas posibles soluciones para manejar un diálogo en medio del conflicto o a pesar de los conflictos, ¿no? En medio de esa discusión. Sí. 2 o 3 ideas. Lo primero y básico es que debemos aprender a ventilar los problemas, debemos aprender a hablar. No se queden con un problema anidado en el corazón. No lo dejen ahí oculto o enterrado. No, sáquenlo, tienen que hablar. En el momento tal vez dicen, bueno, ahorita estamos enojados, no vamos a hablar. Pero mañana tal vez tenemos que sentarnos y en tranquilidad y como cuando éramos novios, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar este problema antes de que el problema crezca y se haga un cáncer. Debemos atacarlo, debemos inmediatamente hablar del problema. Yo me acuerdo en mis épocas de consejero familiar haber aconsejado a una pareja que ya tenía como 30 años de casado
y al final de cuentas encontramos un problema que ellos tenían, la raíz de la situación que tenían, y la venían llevando desde antes de casarse, desde cuando eran novios. Me apuntaron a un problema allí, antes del casamiento. Yo digo, 25, 30 años acarreando esto. Es terrible. Es terrible, y la única forma de parar es abriéndose y entonces decir, bueno, este es el problema, ¿qué vamos a hacer con él, no? Entonces la primera y básica cosa que tenemos que hacer es no permitir que un problema se oculte o se entierre, sino hablar de él. Segundo, manténgase abierto al diálogo, espere cosas que a lo mejor no le va a gustar oír. Piense que el cónyuge le está diciendo lo que el cónyuge siente, no necesariamente lo que es verdad, pero lo que el cónyuge siente, y uno debe decir, oh, yo jamás pensé que esto te hacía sentir a ti así, o reconocer, ¿verdad?, si en verdad yo soy el que está causando el problema. Manténgase abierto al diálogo. Si la pareja no dialoga, no hay mucho futuro. Y tercero, vea el problema, vea el conflicto positivamente, ¿no? Véalo como una posibilidad de crecimiento, véalo como una oportunidad para madurar, en lugar de verlo como una pesadilla, como algo que no sé qué hacer con él. Bueno, piense en él positivamente, porque algo tiene que aprender de ese conflicto y seguramente va a crecer y a madurar si usted toma el conflicto y lo resuelve y se abre el diálogo.